Muy buenos días. Para nuestra clase de Derecho Constitucional, hoy vamos a hablar un poco sobre la historia y algunos aspectos generales del constitucionalismo colombiano. Nuestro equipo está conformado por Javier Rodríguez, Sami San Juan y mi persona, Javier Vuelvas. A continuación, nuestro compañero Javier Rodríguez. Buenas noches. El día de hoy hablaremos acerca de los aspectos generales del constitucionalismo colombiano. Una de las características presentes en la historia del constitucionalismo colombiano es el reformismo constitucional. La sucesiva reforma a las cartas políticas pueden entenderse como la expresión de la inestabilidad constitucional o como del legado del ideario revolucionario francés, que no concedía la categoría jurídica a la Constitución, sino que más bien un carácter político y que por lo tanto permitía al órgano representativo la permanente actividad constituyente. Este contexto político y jurídico reabre el debate entonces sobre la defensa de la Constitución frente a la reforma del Poder Legislativo. La Constitución establece que su reforma se podrá realizar por el Congreso de la República, una asamblea constituyente o por el pueblo mediante un referéndum. La misma Carta Política determina que corresponde a la Corte Constitucional decidir sobre la constitucionalidad de los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación. A partir de la sentencia C-551 del 2003, la Corte Constitucional establece que el control de la reforma de la Constitución por vicios de procedimiento en la formación del acto reformatorio también incluye los vicios de competencia. Esto quiere decir que al Congreso le está prohibido sustituir la Constitución. Por su competencia únicamente le permite reformarla. Óigase bien, solo le permite reformarla. El único autorizado para reemplazar la Constitución es el verdadero poder constituyente, que es el pueblo. Podemos ubicar el origen del constitucionalismo colombiano en diferentes épocas de la historia, como lo son la época precolombina, la colonia, la independencia, y de las que quienes creen que solo se puede hablar del constitucionalismo colombiano a partir de 1832. Esta tesis es sustentada por el tratadista de Derecho Constitucional Alfonso López Michelsen, quien cita: el estudio de la ciencia constitucional americana debe iniciarse por los mitos precolombinos que sirvieron de fundamento al poder político en nuestros antepasados. En otro aspecto plantea: el estudio del derecho constitucional colombiano se ha venido haciendo por nuestros tratadistas de derecho constitucional público en forma que no vacilemos en calificar. Esta tesis es defendida por el tratadista constitucional Luis Carlos Sachica, quien esboza el proceso sociológico y político a través del cual se estructura el Estado colombiano. Se cumple en 3 etapas: de nítidos perfiles ideológicos, el periodo colonial e integración política en el Estado monárquico, imperial y misionero, y dentro del cual se conforma la nacionalidad colombiana y la República Democrática y Liberal, en cuyo transcurso se desarrolla una estructura económica capitalista. El politólogo Gerardo Molina encuentra en la revolución de los comuneros el verdadero origen del Estado colombiano, pues ella constituye el punto de arranque de nuestra liberación respecto de España. Al respecto dice que es cierto que los sublevados del Socorro de San Gil y Charalá iniciaron su lucha contra la arbitrariedad física a los gritos de viva el rey y muera el mal gobierno, pero aquel movimiento en el cual el héroe fue el pueblo negaba en estos dominios, es decir, los indígenas no habían perdido su derecho a ejercer la autoridad. Al adquirir ímpetu la revolución, ella abría ante sus prometedores los horizontes de la independencia política, necesaria para ponerse al descubierto de las exacciones tributarias que agobian a los pueblos. Finalmente, señala Molina que en la revolución de 1781
estuvo implícita la tesis de la soberanía popular, lo cual es de mucha significación para el estudio sobre el Estado colombiano. Época de la independencia. Esta es la tesis que se basa en la opinión del reconocido tratadista de Derecho Constitucional colombiano Jacobo Pérez Escobar, el cual considera que el Estado y su constitucionalismo colombiano tiene su origen en el Acta de Independencia del 20 de julio de 1810. Continuando con nuestra presentación, a continuación hablaremos un poco sobre cómo fue la formación de la nacionalidad en Colombia. La primera mención constitucional de la nacionalidad colombiana se hizo en el Congreso de Cúcuta en 1821. En él se estableció que son colombianos todos los hombres libres nacidos en Colombia y sus hijos y quienes estuvieran radicados en Colombia en el momento de su transformación política. En esta Constitución, la nacionalidad colombiana se refiere a la de los habitantes de los territorios de la Gran Colombia, por lo que el gentilicio de colombiano en aquella época era extensivo a aquellas personas que nacieron de los actuales territorios de Venezuela, Ecuador y Panamá. Dentro de los primeros pasos de la formación de la nacionalidad, podemos mencionar los siguientes. Tras la abolición de la esclavitud, la Constitución de la República de la Nueva Granada de 1853 eliminó el término de hombre libre como requisito para la obtención de la nacionalidad. El gentilicio de los nacionales de la Nueva Granada fue entonces el de ciudadano granadino. También podemos mencionar que en la Constitución de Colombia de 1886 estableció que recibían la nacionalidad colombiana las personas nacidas en territorio colombiano, hijos de colombianos, pero condicionaba a los hijos de extranjeros a que alguno de sus padres se encontrara domiciliado en el país al momento de su nacimiento. Luego de los acuerdos de la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro en 1906, se promulgó la Ley 28 del 29 de agosto de 1908. Esta ley establecía la recuperación de la nacionalidad para aquellas personas que regresaban a su país de origen luego de naturalizarse en otro país. Posteriormente, con la promulgación de la Ley 22 del 3 de febrero de 1936, se estableció el derecho a obtener la nacionalidad por matrimonio con una persona de nacionalidad colombiana, en un tiempo de residencia de 2 años, y la discrecionalidad gubernamental para conceder la nacionalidad colombiana a hispanoamericanos. En 1991, con la nueva Constitución de Colombia, se introduce la doble nacionalidad. Se reconocen como colombianos por adopción a los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos y reemplaza la expresión hispanoamericanos y brasileños por latinoamericanos y del Caribe, condicionando la obtención de la nacionalidad al principio de la reciprocidad. Finalmente, el Acto Legislativo 1 de 2002 aclara que los hijos de colombianos pueden obtener la nacionalidad sin haber residido en el territorio colombiano, registrándose en una oficina consular. Vamos con las etapas de la evolución constitucional. Hablaremos ahora un poco sobre la Gran Colombia. Podemos decir que este periodo tuvo 3 acontecimientos de vital importancia, que son el Congreso de Angostura, el Congreso de Cúcuta y la separación de Venezuela y Ecuador. Después de las batallas del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá, en agosto de 1819, el Congreso de Angostura declara formalmente creada la República de Colombia. Al final de las sesiones, el Congreso acordó que se reuniría nuevamente en Cúcuta en enero de 1821 para expedir la nueva Constitución. El Congreso de Cúcuta fue una asamblea donde se redactó y aprobó la Constitución, que dio origen a la Gran Colombia. Fue instaurada por Antonio Nariño y contó con la participación de Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y otros importantes próceres de la independencia.
Inició el 30 de agosto de 1821 y culminó el 3 de octubre del mismo año. En cuanto a la separación de Venezuela y Ecuador, a pesar de existir apoyo a la constitución de la Gran Colombia en Quito, quiteños y venezolanos ansiaban una constitución federalista, es decir, una que les permitiera tener un control y libertad regional sin imposiciones centrales fuertes. Lo que aceleró la separación de Venezuela y Quito fue la diferencia de ideas entre federalistas y centralistas. Quito no había tenido una representación real en las deliberaciones constitucionales y solo fue hasta 1822 que se une a la Gran Colombia. Unos de los puntos más destacados en el Acta de la Nueva Granada fueron los siguientes: crear una confederación denominada Provincias Unidas de la Nueva Granada, aceptando para ello todas las provincias que al tiempo de la revolución de la capital, el 20 de julio de 1810, eran reputadas y consideradas como tales, y que en continuación y uso de ese derecho asumieron desde aquella época su gobierno y administración anterior. También se conservó la religión católica y se ordenó a las Provincias Unidas desconocer la regencia de España. Otro aspecto o punto destacado fue que se reconoció la independencia, igualdad y soberanía de cada una de las Provincias Unidas, garantizándose la integridad de sus territorios y su administración interior y una forma de gobierno republicano. Otra etapa de la evolución constitucional fue la de los Estados Unidos de Colombia. En 1863 se llevó a cabo la Convención de Río Negro, en la cual se elaboró una nueva constitución que hizo un gran hincapié en el sistema federal. El nombre de Confederación Granadina fue cambiado por el de Estados Unidos de Colombia. En esta constitución, cada estado podía elaborar su propia constitución. Cada estado podría tener su propio ejército y el mandato presidencial quedó reducido a tan solo 2 años, lo cual hizo que el poder legislativo pasara a tener mayor poder que el ejecutivo. Para finalizar nuestra presentación, hablaremos ahora sobre la Constitución de 1886. En 1886 se redactó la Constitución que mayor continuidad ha tenido en nuestro país. Esta fue impulsada por el movimiento de la Regeneración Conservadora, movimiento que fue presidido por Rafael Núñez, quien hizo un llamado a todos los estados para que enviasen 2 delegatarios al Consejo Nacional de Delegatarios, para así elaborar los 210 artículos con que contaría esta nueva Constitución. Dentro de la nueva Constitución podemos destacar los siguientes puntos. Los Estados Unidos de Colombia y su sistema federal fueron transformados en la República de Colombia. En ella, los estados pasaron a llamarse departamentos y a ser controlados por un estado centralista. Se fortaleció la rama ejecutiva, disminuyendo los poderes del legislativo y aumentando los del ejecutivo. El periodo presidencial fue modificado, extendiéndolo a 6 años. La Constitución y sus leyes se aplican a todos los departamentos sin excepción. También podemos destacar que el Ejército Nacional fue fortalecido y centralizado. La religión católica se convirtió en un elemento esencial en el Estado, encargándosele de velar por la educación en el país. Esta continuidad y estabilidad no indican que Colombia haya vivido en su rigidez constitucional, pues la Constitución de 1886 pasó por varias reformas. Podemos mencionar, de acuerdo con la historia, que fueron alrededor de 60 reformas. Con esto concluye nuestra presentación. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta otra oportunidad.